Jeffrey Epstein, the controversial financier who died in a New York jail cell in 2019, was awaiting trial on federal sex trafficking charges. He was no stranger to shocking headlines, but newly reported details reveal an even darker, rather more unsettling side to his ambitions. According to the New York Times, Epstein reportedly dreamed of using his wealth, properties, and social connections to propagate his own DNA, essentially creating a so-called super race. En la mañana del 20 de diciembre de 2019, un correo electrónico interno entre fiscales federales de Estados Unidos confirmó sin rodeos que el Zorro Ranch, la propiedad de más de 7,000 acres perteneciente al patrimonio de Jeffrey Epstein en Stanley, Condado de Santa Fe, Nuevo México, nunca había sido objeto de un solo registro judicial. En ese momento del proceso, 4 meses después de la muerte de Epstein, en una celda federal de Nueva York y con múltiples víctimas denunciando episodios de abuso ocurridos específicamente en ese lugar, la constatación sonó como algo más que un descuido. Se convirtió en un registro formal de que una de las propiedades más citadas en los testimonios nunca había sido peritada. Ninguna orden judicial, sin precintos, sin entradas. Y más que eso, el mensaje afirmaba, con todas las letras, que los fiscales federales aún no tenían claro qué podían proporcionar al equipo responsable del patrimonio de Epstein con respecto al rancho, reforzando que no habían recogido allí ningún tipo de prueba. ¿Qué había dentro de esa propiedad para justificar tanto cuidado en no tocarla? ¿Por qué, entre todas las propiedades que Epstein tenía en Estados Unidos y en el extranjero, precisamente esa, la más aislada, la más extensa territorialmente, la más potencialmente autónoma, permaneció fuera del alcance de las autoridades? La respuesta hasta hoy no se ha dado de manera oficial, pero los registros públicos, las declaraciones documentadas y los correos electrónicos intercambiados entre los fiscales a lo largo de meses comienzan a revelar una estructura de blindaje que no se explica solo por criterios técnicos. El Zorro Ranch no era solo un rancho, era una estructura logística completa. Durante más de 2 décadas sirvió como punto de desplazamiento, alojamiento y operación privada para Epstein, con tráfico constante de helicópteros, seguridad armada, casas auxiliares y cobertizos construidos sin licencia agrícola. Los encargados de la rutina local eran una pareja neozelandesa, Karen y Bryce Gordon, mencionados en documentos oficiales como gerentes del lugar durante el período en que se habrían producido parte de los abusos. En ningún momento, hasta 2024, fueron acusados, pero el Parlamento de Nuevo México está estudiando actualmente la posibilidad de citarlos a declarar ante una Comisión de la Verdad Estatal, que tiene como objetivo esclarecer lo que ocurría dentro de la propiedad. Entre los años 2014 y 2019, múltiples víctimas denunciaron ante la justicia federal que habían sido llevadas al Zorro Ranch. Una de ellas, Jane Doe, la primera en testificar contra Ghislaine Maxwell, describió con detalle la sensación de ser llamada a la habitación de Epstein en un entorno que le parecía, al mismo tiempo, remoto e ineludible. Otra testigo, Annie Farmer, afirmó que a los 16 años Ghislaine la llevó al rancho, donde le dieron un masaje desnuda, seguido de un episodio traumático en el que Epstein se habría acostado a su lado y habría presionado su cuerpo contra el de ella. También hay registros de una tercera testigo, no identificada, que relató haber viajado al lugar en compañía de su hermana tras recibir una invitación de Epstein durante una presentación de magia en Las Vegas. En el rancho, según
Ella había otras chicas, todas jóvenes, y la visita habría terminado en una solicitud de masaje que evolucionó hacia un episodio descrito como intento de agresión. Estos relatos terminaron en documentos oficiales. El nombre de la propiedad figuraba en los autos. Los viajes eran verificables. El lugar era conocido. Y, aún así, no se tomó ninguna medida, ni antes, ni durante, ni después del arresto de Epstein. El primer intento de investigación local partió de la oficina del entonces fiscal general de Nuevo México, en julio de 2019. Según los correos electrónicos intercambiados entre su equipo y el Departamento de Justicia, hubo una reunión con los fiscales federales de Nueva York, responsables del proceso principal contra Epstein, en la que se acordó que cualquier investigación sobre tráfico sexual en territorio estatal debía suspenderse. La justificación era simple: los federales se encargarían de ello. Sin embargo, el caso avanzó sin que se llevara a cabo ninguna operación en el Zorro Ranch. Las pruebas nunca se recogieron. Los testimonios nunca se cotejaron con los registros de la propiedad. Y la promesa hecha a los fiscales estatales nunca se cumplió. Como reveló un intercambio de mensajes entre fiscales en diciembre de ese mismo año, no se realizó ningún registro en la propiedad de Nuevo México. También en 2019, un ex policía estatal de Nuevo México dio la voz de alarma. En una llamada al FBI, registrada formalmente, informó haber visto movimientos inusuales en el rancho, incluida la construcción de un cobertizo con características de Sally Port, una especie de entrada doble utilizada para el confinamiento, y la presencia de una vieja caravana situada detrás del granero, en aparente incumplimiento de las normas del condado de Santa Fe. La principal preocupación era la posible destrucción de pruebas. El agente retirado afirmó haber patrullado esa región durante 15 años y dijo, sin rodeos, que había rumores consistentes de que se estaba reclutando a chicas del estado para visitar a Epstein en esa propiedad. El FBI registró la llamada, pero no se tomó ninguna medida al respecto. 2 años antes, en 2017, los propios administradores de la casa, una pareja de empleados que residía en el rancho, aceptaron hablar con los agentes federales. Informaron sobre la rutina de la propiedad, la frecuencia de las visitas de Epstein, el transporte en helicóptero y la contratación de masajistas de la ciudad de Santa Fe. Llegaron a prometer que al día siguiente proporcionarían nombres, facturas e información sobre las profesionales contratadas. Pero la entrevista fue interrumpida. Al día siguiente, al recibir una llamada de la oficina principal de Epstein, la pareja cortó todo contacto con las autoridades. Lo que podría haber sido el punto de partida de una investigación acabó convirtiéndose en un episodio más de silencio abrupto. Paralelamente, los correos electrónicos incluidos en los registros del proceso indicaban que Zorro Trust, el mismo fideicomiso responsable de la propiedad, había ganado un premio de lotería de $85 millones en 2008 en Oklahoma. La noticia, publicada en ese momento en medios locales como el Oklahoma City Journal, confirmaba que el pago se había realizado a un grupo no identificado representado por Zorro Trust. Hasta la fecha, se desconoce si se trataba exactamente de la misma entidad, pero la coincidencia del nombre y la ausencia de explicaciones públicas aumentaron las sospechas sobre las fuentes de financiación de las propiedades de Epstein, especialmente en 1901, regiones donde operaba con poca supervisión. Esta acumulación de acontecimientos sin respuesta, víctimas que nombraban el lugar, testigos interrumpidos, fiscales que informaban de la ausencia de acciones, denuncias ignoradas, investigaciones suspendidas, formó con el tiempo un mosaico institucional inquietante.
el Zorro Ranch pasó a representar no solo un espacio geográfico, sino una especie de vacío judicial. Un lugar conocido, citado, documentado, pero nunca tocado. Un enclave logístico y político que, por razones no explicadas, permaneció blindado en medio del colapso de todo el imperio de Epstein. La forma en que estas omisiones se articularon entre bastidores en una de las investigaciones más mediáticas de la historia reciente de Estados Unidos se convirtió por sí misma en objeto de cuestionamiento. Cuando una propiedad aparece en testimonios, reaparece en correos electrónicos entre fiscales, se cita en denuncias formales y aún así no se toman medidas judiciales al respecto, el problema ya no es solo lo que había dentro. También se trata de lo que hubo fuera para impedirlo. Es precisamente el análisis de estos momentos lo que ayuda a comprender cómo funcionan o dejan de funcionar los mecanismos de responsabilidad institucional en casos de alta complejidad. Por eso, seguimos reuniendo y conectando episodios como este, ofreciendo una línea continua de lectura para quienes buscan comprender los entresijos reales de las grandes decisiones o de las grandes ausencias del sistema judicial. Es en este contexto que los registros comienzan a apuntar no solo a lo que no se hizo, sino a quién, dentro de la estructura pública, participó en las decisiones que definieron los límites de la investigación. Entre los nombres que aparecen con frecuencia en las comunicaciones institucionales de la época, se encuentra el de Maureen Comey, asistente de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York e hija del exdirector del FBI, James Comey. Fue ella quien asumió la primera línea de la acusación contra Ghislaine Maxwell y llegó a preparar la actuación de la Fiscalía Federal en las ramificaciones del caso Epstein tras su muerte. En uno de los intercambios de correos electrónicos entre fiscales, fechado el 20 de diciembre de 2019, se menciona explícitamente la ausencia de diligencias en el Zorro Ranch. En ese momento, el caso ya se había convertido en un símbolo de la selectividad institucional. A partir de ese momento, los documentos muestran que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en diálogo con las autoridades estatales, estableció una especie de zona de contención informal alrededor de la propiedad en Nuevo México. Un correo electrónico de la Fiscalía de Nueva York confirma que en julio de 2019 hubo una conversación directa con la oficina del entonces fiscal general de Nuevo México. En esa ocasión, según los propios términos utilizados, se acordó que el Estado no avanzaría con ninguna investigación relacionada con el tráfico sexual. Los fiscales federales afirmaron que asumirían ese frente. A cambio, la Fiscalía Estatal se comprometería a compartir todo el material ya recopilado y se limitaría a actuar en asuntos que no implicaran directamente los delitos atribuidos a Epstein. Este tipo de acuerdo, aunque no se formalizó por escrito, sienta un peligroso precedente: el de un ente federado que renuncia a su autonomía investigadora ante una promesa que, como demostraron los hechos, nunca se cumpliría. Esta convergencia ayuda a entender por qué, a pesar de los crecientes testimonios, el rancho permaneció al margen del proceso penal. Durante el juicio de Ghislaine Maxwell, varias víctimas relataron episodios ocurridos dentro del Zorro Ranch. Jane Doe, por ejemplo, describió cómo era conducida a la habitación de Epstein por asistentes que parecían cumplir una rutina preestablecida. Annie Farmer, en un impactante testimonio, contó cómo Ghislaine la convenció de que se quitara la ropa con el pretexto de un masaje terapéutico y cómo Epstein intentó acostarse a su lado al día siguiente en un intento que ella describió como frío y calculado. Estas declaraciones, realizadas bajo juramento, no fueron rebatidas por la defensa.
fueron registradas, documentadas y admitidas como parte del contexto de funcionamiento del círculo íntimo de Epstein. Aún así, el rancho no fue peritado, ni antes, ni durante, ni después. La estructura jurídica del fideicomiso responsable de la propiedad también contribuyó a mantener este vacío institucional. El Zorro Trust, señalado en varios documentos como responsable de la adquisición y administración del rancho desde 1993, presentaba un funcionamiento opaco. Los registros muestran que, en 2008, esa misma entidad ganó un premio de lotería de $85 millones en el estado de Oklahoma. El pago se realizó a partir de un boleto adquirido en Altus, en una tienda de conveniencia llamada Stripes. En ese momento, el Cintosint Grupo solicitó el pago en una sola cuota, una cantidad neta de poco más de $29 millones. Sin embargo, la identidad de los beneficiarios nunca se confirmó. La coincidencia del nombre con el fideicomiso de Epstein nunca se explicó oficialmente. El abogado Aaron Parnas, que siguió la publicación de algunos de estos documentos, comentó públicamente en su perfil que el propio Epstein parecía interesado en mantener el control sobre las combinaciones numéricas de la lotería e incluso lo mencionó en correos electrónicos. Uno de los fragmentos atribuidos a Epstein, con tono provocador, decía: "Estos son los números para ganar. Si quieres hacerlo a tu manera, está bien, es tu vida". Aunque esto no constituye una prueba de manipulación, contribuye a la atmósfera de extrañeza y refuerza la percepción de que el Zorro Trust no operaba de manera convencional. En el ámbito legislativo, la presión para reabrir el caso en 1900. Nuevo México comenzó a cobrar impulso a partir de 2023. La diputada estatal Andrea Romero, representante de Santa Fe, propuso la House Joint Resolution 1, una resolución que crea una comisión especial para investigar, dentro del ámbito estatal, lo que realmente ocurrió en el Zorro Ranch. Según Romero, el objetivo no es interferir en las investigaciones federales, sino reunir documentos, escuchar a los testigos y organizar un informe que ofrezca a la población una cronología mínimamente clara de los hechos. La propuesta recibió el apoyo del Comité Judicial de la Cámara y del Comité de Gobierno, Elecciones y Asuntos Indígenas, y fue remitida al Pleno. La idea es que la comisión funcione como una especie de misión de esclarecimiento histórico, con poder de convocatoria y elaboración de un informe final antes de que finalice el año legislativo. Otro nombre importante en este esfuerzo fue el del diputado estatal Matthew McQueen, representante del distrito que abarca la región donde se encuentra el rancho. Él fue el responsable de proponer un cambio en la legislación estatal que cerraría la laguna jurídica utilizada por Epstein para no registrarse como agresor sexual en el estado, incluso después de su anterior condena en Florida. Esta laguna jurídica, que impedía al Estado exigir el registro de personas condenadas fuera del territorio de Nuevo México, permaneció activa durante más de una década. La propuesta de McQueen, aunque no fue aprobada, reavivó el debate sobre cómo las lagunas legales pueden ser instrumentalizadas por personas con acceso privilegiado a la estructura institucional. En este movimiento de reconstrucción documental, la prensa local e internacional también comenzó a fijarse en el rancho. El periódico británico The Guardian publicó un extenso artículo en el que describía el Zorro Ranch como el lugar donde Epstein planeaba difundir su ADN por el mundo, en un proyecto que él mismo describía a los científicos como una forma de procreación selectiva. El New York Times, por su parte, recuperó fragmentos de entrevistas en las que Epstein detallaba este plan a los investigadores invitados a las reuniones en Santa Fe.
El rancho, en este contexto, funcionaría como base para seleccionar a mujeres jóvenes que, en teoría, serían fecundadas con material genético del propio Epstein, en una iniciativa que combinaba pseudociencia, delirios de grandeza y una estructura logística de poder difícil de rastrear. A pesar de estas revelaciones, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nunca dio una explicación formal sobre la ausencia de investigaciones en la propiedad. Las únicas referencias provienen de correos electrónicos internos revelados a partir de diciembre de 2019. En uno de ellos, el remitente afirma categóricamente: no buscamos la propiedad de Nuevo México. No hubo justificación, solo la constatación. En otro fragmento se menciona un posible acuerdo de transferencia de pruebas entre la Fiscalía y el equipo de defensa de Epstein. Aún así, no se presenta ninguna documentación específica sobre el rancho. El contenido más detallado se refiere a las órdenes judiciales emitidas para la residencia de Manhattan y la isla en privada en las Islas Vírgenes. El Zorro Ranch sigue ausente en todas las etapas de la investigación forense. Es en este punto donde el caso trasciende la esfera penal individual y pasa a ocupar un espacio de cuestionamiento institucional. ¿Cómo explicar que, ante múltiples denuncias, testimonios, alertas y pruebas circunstanciales, se haya dejado de lado una propiedad directamente vinculada al nombre central de la investigación? ¿Y cómo interpretar el hecho de que, cuando una instancia estatal intentó avanzar con sus propias investigaciones, fue disuadida de hacerlo por una instancia federal que, posteriormente, tampoco actuó? Cuando la cadena de omisiones se vuelve más larga que la de acciones efectivas, el problema deja de ser operativo y pasa a ser estructural. Y es precisamente por eso que el análisis de estos episodios debe basarse en documentos, prestando atención al ritmo de los acontecimientos y a la lógica de las decisiones tomadas o evitadas. Este es el tipo de enfoque que buscamos mantener aquí. Una línea editorial basada en la progresión factual, la conexión institucional y la vigilancia narrativa continua. Para quienes siguen este canal, el compromiso es con la claridad, no con el impacto, con el análisis, no con el espectáculo. A partir de los materiales oficiales y de los registros accesibles hasta este momento, el Zorro Ranch sigue ocupando un espacio de incertidumbre dentro de uno de los episodios más detalladamente documentados del sistema judicial de los Estados Unidos de América. La ausencia de cualquier diligencia formal en el lugar no ha puesto fin a las investigaciones indirectas. Por el contrario, ha ampliado el campo de debate sobre cómo y por qué se tomaron determinadas decisiones institucionales. Para algunos analistas, esta laguna no representa un gesto de protección consciente, sino el resultado de una opción estratégica adoptada por los fiscales federales. Según esta interpretación, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York centró sus esfuerzos en propiedades situadas en Manhattan y en las Islas Vírgenes, donde se encontraban las pruebas materiales más inmediatas: registros bancarios, transferencias financieras e imágenes que vinculaban a Jeffrey Epstein con menores de edad. Desde este punto de vista, la propiedad situada en Nuevo México habría sido dejada de lado por limitaciones jurídicas y operativas y no por connivencia institucional. El razonamiento central apunta a la escasez de recursos y a la comprensión de que, en ese momento, el rancho no estaba legalmente estructurado para una intervención directa. Sin embargo, esta explicación no es aceptada de forma unánime. Para otros observadores, especialmente aquellos que siguieron de cerca el trabajo del equipo dirigido por Maureen Comey en el análisis de las comunicaciones internas del caso, lo que se consolidó fue
un proceso de exclusión intencionada. No se trata de un encubrimiento explícito, sino de una sucesión de decisiones omisivas que con el tiempo produjeron el blindaje práctico de una propiedad considerada central. Esta interpretación se refuerza cuando se observa la secuencia cronológica de los hechos. Denuncias registradas a nivel local por un ex policía estatal en julio de 2019. Declaraciones detalladas de víctimas como Jane Doe y Annie Farmer. Relatos de entrevistas interrumpidas por empleados vinculados al rancho. La inexistencia de cualquier orden judicial y, por último, la confirmación oficial de que no se realizó ningún registro en la propiedad. Todos estos puntos figuran en documentos formales. Ninguno depende de conjeturas. En conjunto, indican una elección institucional precisa, la de no intervenir en el Zorro Ranch. El debate se desplaza entonces hacia las razones que sustentaron esta decisión. ¿Qué impidió que el lugar fuera sometido a un peritaje? ¿Y por qué las autoridades de Nuevo México, que inicialmente se mostraron dispuestas a actuar, acabaron retrocediendo ante una promesa de actuación federal que nunca se materializó? Parte de la respuesta puede residir en la superposición de competencias entre los estados y el gobierno federal. En el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América, la capacidad investigadora de los estados encuentra límites cuando los delitos denunciados traspasan las jurisdicciones federales. En teoría, la actuación del Departamento de Justicia debería ampliar el alcance de las investigaciones. En la práctica, lo que se observó fue la paralización de las iniciativas locales, precisamente en el momento en que los fiscales federales asumieron la dirección del caso. También hay interpretaciones más amplias que identifican en este episodio una fragilidad estructural del sistema. Desde esta perspectiva, el caso demuestra cómo los modelos judiciales descentralizados pueden generar áreas de inercia institucional. Cuando una instancia espera la iniciativa de la otra y ninguna avanza, se crea un vacío que favorece la desaparición de pruebas y la dilución de responsabilidades. Algunos expertos describen este fenómeno como una convergencia pasiva, en la que la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno da lugar a la neutralización práctica de sus capacidades de acción. En el caso del Zorro Ranch, esta dinámica se vio agravada por factores adicionales. Una legislación estatal que aún permite que las personas condenadas por delitos sexuales en otros estados eviten el registro público local, una élite política regional que convivió durante años con la presencia de Epstein sin cuestionamientos relevantes y una sucesión de fiscales federales que incluso después de la muerte del acusado optaron por no reexaminar el perímetro de la propiedad. En este contexto se inscribe la iniciativa de la diputada Andrea Romero, formalizada mediante la resolución conjunta de la Cámara número 1. La propuesta busca romper este ciclo de inacción mediante la creación de una comisión estatal con poderes para convocar y solicitar documentos. El objetivo es devolver a Nuevo México parte de la autonomía investigativa que en la práctica fue abandonada en 2019. La expectativa de los legisladores estatales es que incluso sin autoridad para presentar acusaciones penales, la comisión logre construir una línea de tiempo coherente de los acontecimientos, aclarando quién poseía información relevante, en qué momento y qué decisiones se tomaron o se evitaron a partir de ella. El foco deja de ser la figura de Epstein y pasa a ser el funcionamiento de las instituciones que, en teoría, deberían haber actuado para impedir los abusos. Paralelamente, la mención a Bryce Gordon y Karen Gordon, identificados en documentos judiciales como responsables de la administración del rancho,
añade otra capa al debate. La intención de convocar a la pareja para que prestara esclarecimientos, anunciada por parlamentarios de Nuevo México, fue recibida con cautela por la prensa internacional, especialmente en Nueva Zelanda. No hay acusaciones formales contra ellos. Aún así, los registros indican que gestionaban la propiedad durante los periodos en los que se habrían producido los abusos. La inexistencia de acusación no impide su citación para dar explicaciones, sobre todo cuando el objetivo es comprender la dinámica interna del lugar. El eventual testimonio de antiguos empleados también surge como un elemento potencialmente decisivo para llenar las lagunas que aún dificultan la reconstrucción de los hechos. Otro punto que sigue sin estar suficientemente aclarado es el de los recursos financieros asociados al Zorro Trust, como una estructura fiduciaria marcada por la opacidad jurídica acumuló millones, incluso a través de premios de loterías estatales. La coincidencia de nombres entre el fideicomiso vinculado a Epstein y el grupo que recibió $85 millones en el estado de Oklahoma en el año 2008 nunca se resolvió completamente desde el punto de vista jurídico. Los registros oficiales del pago no indican de forma inequívoca quiénes fueron los beneficiarios finales, aunque esto no constituye por sí solo un delito. La falta de transparencia en torno al origen y el destino de estos recursos plantea dudas sobre la integridad patrimonial de la estructura que sustentaba el rancho. Hasta el momento, no hay consenso sobre la dimensión institucional de esta secuencia de omisiones. Algunos la interpretan como fallos administrativos, otros identifican señales de protección informal. Hay quienes apuntan a una disfunción más profunda. La dificultad del sistema judicial para operar con equidad cuando el investigado tiene acceso a múltiples esferas de poder, como era el caso de Epstein. Desde esta perspectiva, el Zorro Ranch deja de ser solo un escenario de abusos y se convierte en un retrato de las fragilidades institucionales ante la concentración de influencia. En los últimos meses, la divulgación de nuevos documentos ha reavivado el debate. Las investigaciones periodísticas, los análisis jurídicos y los testimonios adicionales han aportado nuevos elementos a la discusión. Aún así, el núcleo del problema sigue siendo el mismo. Existe un espacio físico directamente asociado al nombre principal de uno de los mayores escándalos de tráfico sexual de la historia reciente de los Estados Unidos de América, que nunca ha sido investigado adecuadamente. Este hecho por sí solo ya constituye una cuestión institucional, independientemente de lo que se pudiera haber encontrado en su interior. Por esta razón, sigue siendo indispensable seguir de cerca los acontecimientos de este caso, no solo para comprender el pasado, sino para identificar con precisión dónde falló el sistema y qué mecanismos deben revisarse. En última instancia, la cuestión central no se limita a lo que existía dentro del Zorro Ranch, sino a lo que ya no se puede tolerar fuera de él.